Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45. 6 operativos se llevaron a cabo este día en cuanto al tema de allanamientos para dar con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Se le vincula con estos 122 millones de quetzales incautados el viernes pasado por el Ministerio Público y la FESI en un inmueble de la antigua Guatemala. Según la investigación de la FESI, la vivienda en la antigua Guatemala en la que se localizaron estos 122 millones de quetzales fue arrendada por el exministro aproximadamente un mes después de haber cesado en el cargo en la cartera de comunicaciones. Nos ubicamos más o menos en el tiempo en el mes de febrero de este 2020. Así que, pues bueno, vamos a hablar de este tema y cómo el tema de la corrupción pues sigue siendo un flagelo en el país. Vamos a hablar esta noche con Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, que lleva temas que tienen relación con el exministro Benito, el exministro de Comunicaciones, sobre todo el caso concreto del libramiento de Chimaltenango. Y más adelante vamos a tratar de comunicarnos con Edicux. Nos dicen que ya está conectado con nosotros Edicux de Acción Ciudadana. Vamos a hablar acerca de estos temas. A los dos, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes y para el licenciado Edikush. Igualmente, licenciado, buenas noches y un saludo a la audiencia y a todos en cabina. Un saludo. Buenas noches a ambos. Pues licenciado Cook, si usted nos puede empezar comentando respecto a sus impresiones. El día de hoy pues nos levantamos con esta orden de captura contra Benito, exministro de Comunicaciones del gobierno pasado, de Jimmy Morales. ¿Cuáles fueron sus impresiones respecto a esto? Bueno, después ya de conocerse de la noticia la semana pasada del allanamiento en donde el Ministerio Público, la FESI, pues encontró estos 122 millones de quetzales, no era de sorprender que iba a surtir de efectos esa investigación, dado los indicios que posiblemente sean contundentes. El que hayan pedido la orden de captura, pues es un avance dentro de la investigación. Lamentablemente no se halló a las personas a quienes estaba investigando y lo que demuestra, lo que a nosotros desde Acción Ciudadana no nos sorprende realmente, que ya veíamos cómo era el actuar del gobierno de Jimmy Morales y que habían varios funcionarios ya señalados, pero se materializa específicamente lo que era un secreto a voces, es decir, ahora ya conocemos cuál era el resultado de la política de Jimmy Morales, del exministro de Comunicaciones, y de cómo ese gobierno, a pesar de que tenía el lema de ni corrupto ni ladrón, resultó todo lo contrario, todo contraproducente contra el pueblo de Guatemala, y ahora vemos un nuevo exfuncionario, pues, prófugo de la justicia. Ahora bien, fiscal Estuardo Campo, si bien esta diligencia está emprendida o le emprendió, digamos, la FESI, usted como titular de la Fiscalía contra la Corrupción emprendió el tema de la investigación del caso de libramiento de Chimaltenango. ¿Usted va a requerir, va a indagar, va a hacer alguna acción para ver si este tema de los 122 millones tiene algún vínculo o alguna relación con el caso de el libramiento que lleva su fiscalía? Sí, muchas gracias por la pregunta, Mario. Efectivamente, nosotros estimamos que podría tener una relación directa este hallazgo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, esta incautación de 122 millones de quetzales con posibles actos de corrupción cometidos por el exministro José Luis Benito, y definitivamente no se descarta que pudiese existir alguna relación con el caso del libramiento de Chimaltenango. Sin embargo, en estos momentos es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo del licenciado Juan Francisco Sandoval, quien ha emprendido ya estas acciones penales en contra del señor José Luis Benito Ruiz. Quiero recordar que con fecha 9 de julio del año en curso, la Fiscalía contra la Corrupción solicitó orden de aprehensión en contra del señor exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal a cargo del señor juez Maynor Moto. Sin embargo, la decisión del órgano jurisdiccional en este caso particular
fue denegar la petición realizada por la Fiscalía, pero hay que aprovechar el espacio para reconocer el excelente trabajo que está desarrollando la FESI dentro de esta investigación. Prácticamente el allanamiento pues no tiene ni una semana y prácticamente ya se ha requerido la orden de captura en contra del exministro. Ahora, licenciado Cook, digamos, cuando hablamos del tema de corrupción, vimos, digamos, creímos haber visto también un fuerte avance en el año 2015, ¿no? Con todo el tema del gobierno de Otto Pérez Molina. Sin embargo, ahorita, digamos, casi que 5 años después, ¿cómo considera usted que estamos en este tema específicamente? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Pues sí, yo creo que han existido distintos avances, al menos ahora ya se reconoce que la corrupción es un problema. Distintas encuestas lo han determinado de esa forma. La última que se hizo desde Transparencia Internacional indicaba que en Guatemala el 93% de la gente cree que la corrupción es un gran problema en el país. Ahora la lucha contra la corrupción pues ha tenido aciertos, desaciertos, altibajos. El retiro de la Comisión Internacional contra la Impunidad resulta contraproducente, pero vemos a una FESI que continúa haciendo su trabajo. Sin embargo, hay ataques muy directos en contra de estos funcionarios, incluso un debilitamiento abierto por parte de la fiscal general que ha propiciado algunas acciones en contra de la fiscalía. No está clara su política respecto a la lucha contra la corrupción, lo cual preocupa bastante y pues obviamente hacemos el llamado para que se fortalezcan las fiscalías, tanto como la Fiscalía contra la Corrupción, como específicamente la FESI, que tienen bajo su mandato esa persecución de los casos de corrupción. Y yo creo que vale la pena el evaluar cuáles han sido los resultados de todas de estas fiscalías para que efectivamente se pueda seguir apoyando y seguir con la lucha contra la corrupción. Y yo creo que también vale la pena hacer un llamado al Ministerio de Comunicaciones, al gobierno central, a la Contraloría, porque vemos incluso en el Ministerio de Comunicaciones que los últimos 5 ministros han sido señalados de corrupción, es decir, ya tenemos una corrupción endémica y de larga data en el Ministerio de Comunicaciones. Ahora, ¿qué tipo de reformas se van a plantear? Yo creo que es necesario empezar a pensar en una reforma que transparente la adjudicación de obra pública. Y precisamente en ese sentido, fiscal Campo, pues bueno, ya van, digamos, desde el gobierno de Álvaro Colón, pasando por Otto Pérez Molina, el señor Alejandro Sinibaldi, que se entregó a la justicia, y pues bueno, de ahí a la fecha, 2011, estamos hablando quizá de 10 años en donde los extitulares de comunicaciones involucrados en casos de corrupción. La fiscalía que usted dirige, ¿qué tantos dientes ha tenido, qué tanto ha podido indagar en todo este tema? Porque es claro y evidente que el tema de obra gris en el país pues tiene mucha incidencia en el tema de corrupción. ¿Qué debería de ocurrir para poder cambiar este tema, este mantra que pareciera que hay una sombra encima del Ministerio de Comunicaciones? ¿Qué tanto ha podido su fiscalía indagar en los últimos gobiernos y qué tanto ha encontrado en el tema de corrupción en cuanto a la obra gris enfocado en el Ministerio de Comunicaciones? Gracias, Mario. Vea, hay muchísimas denuncias en relación a posibles irregularidades, anomalías en diferentes procesos de licitación o de cotización pública relacionados con el tema de la construcción. Obviamente, la Fiscalía realiza sus mejores y mayores esfuerzos para poder resolver estos casos y obviamente presentar los resultados ante los tribunales de justicia. Obviamente, nuestro caso más emblemático en la actualidad es el caso Libramiento de Chimaltenango, en donde nosotros solicitamos al órgano jurisdiccional contralor de la investigación poder proceder en contra de 33 personas, de las cuales 29 personas recientemente enfrentaron audiencia de primera declaración indagatoria, con los resultados que ya son conocidos obviamente por la opinión pública. Así es que la Fiscalía continúa trabajando, obviamente dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, pues tenemos muchísimas tareas investigativas que emprender y prontamente esperamos poder estar presentando nuevos resultados
ante los tribunales de justicia, puesto que, como usted dice, el tema de la construcción ha propiciado enormes saqueos al erario público. Y esto es lamentable desde todo punto de vista, puesto que el mantenimiento, la rehabilitación de la red vial del país obviamente es una prioridad de todos los gobiernos. Lo censurable es que se aproveche los malos funcionarios públicos para poder realizar negocios, obviamente a costa de los impuestos que pagamos todas y todos los guatemaltecos. Así es que la Fiscalía desarrolla los mejores esfuerzos, estamos trabajando en varios casos, obviamente no es únicamente el libramiento de Chimaltenango, el único proyecto que nosotros tenemos bajo investigación, y reitero, esperaríamos estar presentando resultados prontos y eficaces, obviamente, ante los tribunales de justicia, que es lo que la sociedad guatemalteca esperaría. Ahora, licenciado Cooks, usted ha mencionado en su intervención anterior, por ejemplo, reformas a un proyecto legislativo que podrían ayudar, digamos, a erradicar todo este tema de la corrupción. ¿Han contemplado ustedes dentro de Acción Ciudadana reformas a determinadas leyes o determinados proyectos legislativos que puedan realmente hacer un cambio en todo este tema de lucha en contra de la corrupción? Pues sí, bueno, yo creo que en materia de infraestructura o de adjudicación en obra pública, yo creo que hay una clara deficiencia en los controles de integridad, en los controles de cómo los funcionarios públicos han trabajado en los últimos años, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones, que ya es conocido por todos que es un riesgo de corrupción muy alto. De hecho, en la última ampliación presupuestaria, pues se le asignó bastantes recursos al Ministerio de Comunicaciones. Por lo tanto, debiese existir mecanismos de prevención de la corrupción y también mecanismos de persecución o de política criminal. En ese sentido, por ejemplo, que la Contraloría genere una comisión independiente, por ejemplo, de auditores, no solamente nacionales, sino quizá internacionales, o tal vez coordinar con el Ministerio Público en generar un equipo en el que puedan identificarse riesgos de corrupción y que se abran investigaciones de oficio, puede de alguna manera reducir esos riesgos de corrupción, pero digamos, no sé cuál sería la postura ahorita del gobierno de cara a que de nuevo vemos en los medios de comunicación nuevas adjudicaciones que resultan dudosas, que resultan anómalas, que la Comisión Nacional contra la Corrupción también habría que preguntar qué tipo de ejercicios se está realizando en el Ministerio de Comunicaciones para poder identificar estos riesgos de corrupción y de alguna manera prevenirlos o sancionarlos. Entonces yo creo que ahorita en este momento con este caso se tiene la oportunidad de plantear ya sea una reforma administrativa o quizá incluso empezar a preguntarse en una reforma legal, una ley de infraestructura, que creo que hay una propuesta, pero que involucre a varios sectores, es decir, digamos, a la Cámara de la Construcción, incluso COST, que es una iniciativa de la construcción también, a la sociedad civil, a motores de pensamiento, los tanques de pensamiento, para empezar a generar una reforma dentro de la adjudicación de la obra pública. Creo que es necesario en este momento. Ahora bien, licenciado Eddie Kuch, digamos, este tema, si bien hoy esta noche estamos hablando con la Fiscalía contra la Corrupción y su titular, ¿qué tanto también, digamos, va amarrado a otros temas? Y le pregunto porque, oh sorpresa, casi siempre el tema de los que prestan servicios, ya sea Covial al Ministerio de Comunicaciones, para infraestructura de obra gris, o sorpresa, aparecen siempre como financistas de campaña de los que llegan a ser presidentes. Y esto no es nada nuevo, ya lo hemos visto de años de antaño. Digamos, ¿qué tanto deberían de involucrarse otras fiscalías? Porque pareciera que esto resulta siendo un pago de favores ya cuando se llega al poder político, ¿no? Pues bueno, yo creo que dentro del Ministerio Público hay fiscalías especializadas. Y incluso, si me adelanto, digamos, solo pensando en el aire, alguna propuesta, yo creo que podría armarse un equipo multidisciplinario que no solamente sea del Ministerio Público, sino también de la Contraloría General de Cuentas, de otras entidades,
que puedan identificar los riesgos de corrupción. Cuando exista un delito, por ejemplo, entonces ya se activaría ahí, ya sea si se habla de redes criminales como ya grandes, como la que está investigando la FESI, pues que actúe la FESI, o que si es un tema de corrupción propiamente dicho en algún proyecto, pues sería la Fiscalía contra la Corrupción, cuando se identifiquen estos riesgos y que sea de oficio. Pero eso depende de la voluntad política tanto del gobierno central como de la Contraloría, como también de la Fiscal General que pueda plantear una idea como esa. Yo me adelanto a plantear algo así, pero no sé también la posibilidad que se tenga desde el Ministerio Público y tal vez el fiscal Estuardo Campos nos pueda ampliar porque tiene las competencias bien claras desde su fiscalía también. Ahora, fiscal Campo, digamos, cuando se recibe la noticia del tema de la incautación el día de viernes, digamos, sorprende la cantidad de dinero que era, digamos, ¿cómo se pueden evitar estas prácticas que hemos visto en varios gobiernos respecto a este desfalco tan descarado que se hace el Estado? ¿Qué se necesita? Digamos, fortalecimiento institucional, más medidas de prevención, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí, gracias, Marinés. Pues vea, en principio, los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y sus diferentes unidades ejecutoras, ya se menciona a Covial, la Dirección General de Caminos y las otras unidades ejecutoras deben actuar con probidad, puesto que ellos tienen un mandato como administradores y custodios de los recursos públicos. Obviamente deben existir mecanismos efectivos de fiscalización, es decir, la Contraloría General de Cuentas, que por mandato a quien por mandato constitucional le corresponde ejercer el control, en este caso, de la correcta ejecución de los recursos del Estado, obviamente debe practicar auditorías concurrentes o debe intervenir ante la más leve sospecha de la posible comisión de algún acto indebido dentro de estas unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones. Recordemos que la labor del Ministerio Público es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, pero esto conlleva que posiblemente ya se hubiese perpetrado la conducta delictiva. Es decir, en temas de prevención, obviamente los controles internos que deben existir en todos los ministerios que obviamente ejecutan el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y especialmente en el Ministerio de Comunicaciones, en donde las licitaciones o los procesos de cotización y de adjudicación son por sumas millonarias, obviamente deben existir adecuados mecanismos o procedimientos para garantizar que los funcionarios públicos van a actuar de conformidad con la ley y obviamente la Contraloría General de Cuentas debe cumplir con su mandato, debe cumplir con esa función de fiscalización y obviamente de denuncia en el momento en que ellos determinen la posible comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, fiscal Campo, digamos el tema del libramiento de Chimaltenango constantemente en los últimos días, durante esta última etapa del invierno, continúa inundándose. Vimos la semana pasada una manifestación de gente que, pues bueno, llegaron con flotadores y pelotas a emular un poco que el libramiento era ya un centro vacacional en donde se podía nadar y pues bueno, haciendo un poco de mofa todo esto. Digamos, ese tema en sí, siguen las investigaciones, se pueden esperar más pesquisas al respecto. Sí, gracias Mario. Efectivamente el día viernes y ya parte de la madrugada del sábado se dictó auto de procesamiento en contra de 13 de las personas que nosotros habíamos imputado. Las investigaciones continúan. El día de mañana vamos a presentar el recurso de apelación en contra de los diferentes autos de falta de mérito que fueron decretados, en este caso por el señor juez Maynor Moto. Tenemos toda la confianza de que vamos a poder revertir esta decisión y que vamos a lograr la vinculación procesal de todas estas personas que habían sido objeto de algún señalamiento o de alguna imputación, reitero, por parte de la Fiscalía. El proceso de investigación continúa. Obviamente, el caso que nosotros planteamos ante los tribunales de justicia no se enfocaba estrictamente o exclusivamente en los deslizamientos de tierra o en esos desprendimientos de los muros de concreto que se ven al lado de la carretera. Nosotros realizamos una imputación bastante integral, diría yo,
en donde abordamos distintos aspectos desde el proceso de licitación y adjudicación que se realizó a una de las entidades constructoras que obviamente en el cual nosotros pudimos determinar la existencia de irregularidades que definitivamente podrían ser constitutivas de hechos delictivos y también obviamente detectamos la sustracción de fondos en el proceso de adquisición del derecho de vía o de los terrenos que eran necesarios para la ejecución de este proyecto vial, entre otras irregularidades. Es decir, la investigación es dinámica, continuará, apelaremos la decisión del juzgado tercero en cuanto a otorgar falta de mérito a varias de las personas indicadas y obviamente en su momento realizaremos nuevos requerimientos, nuevas solicitudes ante el órgano jurisdiccional, puesto que es un caso que prácticamente involucra una erogación de alrededor de 600 millones de quetzales por parte del Estado. Ahora, licenciado Cooks, ya hablando, digamos, de otros temas y algo que usted mencionaba, ¿considera usted que de igual forma debe seguir existiendo una fiscalización en las compras que llevó a cabo el Estado dentro del estado de calamidad como para ver si existió alguna sobrevaloración, por ejemplo, en las compras o procesos anómalos? Sí, yo creo que es sumamente necesario, a pesar de que ya el estado de calamidad ya finalizó, yo creo que ahora desde lo formal corresponde a la Contraloría General de Cuentas el hacer un recuento de qué tipo de adquisiciones se erogaron o se realizaron durante el estado de calamidad. También nosotros desde sociedad civil hemos hecho algún tipo de fiscalización. Un claro ejemplo fue el tema de la compra de galletas por parte del Ministerio de Desarrollo, del FODES específicamente, con el cual incluso se presentaron las denuncias correspondientes. Yo creo que siempre existe un riesgo alto cuando existe un estado de excepción, un alto riesgo de corrupción y por lo tanto vale la pena el seguir fiscalizando. Ahora, lo que sí es hacer un llamado, porque hemos visto una pasividad por parte de la Contraloría General de Cuentas. Habría que ver qué tipo de resultados puedan presentar, qué tipo de hallazgos y si se han presentado algún tipo de denuncias y también qué está haciendo la Comisión Nacional contra la Corrupción, digamos, porque han habido casos que se han evidenciado en medios independientes o que han denunciado a la sociedad civil, pero qué tipo de reacción tienen estas entidades frente a esos casos que se han presentado o qué tipo de investigaciones también están realizando. Esa sería la pregunta hacia estas instituciones. Bueno, pues muchas gracias a Estuardo Campo, titular de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, y a Eddie Kuch de Acción Ciudadana. Gracias por haber estado acá en A las 8:45. Un gusto. Muy buenas Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marinés, es un tema que, pues bueno, históricamente el tema de la obra gris y el Ministerio de Comunicaciones ha sido foco de corrupción. Es impostergable la discusión de cómo cortar de tajo esos temas porque no es posible que los guatemaltecos sigamos presenciando grandes actos de corrupción desde esa cartera, ¿no? Así es, ya como mencionaba el licenciado Cooks, pues ha habido, digamos, ya cierta conciencia, ¿no?, en el tema de lucha contra la corrupción. Sin embargo, pues todavía falta mucho por hacer y creo que las instituciones también deben cumplir con su trabajo. Por ejemplo, una Contraloría General de Cuentas que hemos visto bastante ausente, pero habrá que ver qué sucede también. Bueno, gracias, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.